Inicia el rito de esta tarde. Un café, unos hielos en un vaso, un cómodo sillón y vuelve a los días de radio. La conversación, la información y la buena música que te acompañarán en esta jornada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes a Días de Radio. Yo soy Verónica Larrea y les voy a acompañar hoy con temas muy interesantes. Pero antes revisemos un poco las noticias de actualidad. Y según Diario El Universo, ejecutivos y médicos logran los primeros acuerdos sobre cambios en el Código Orgánico Penal. La Comisión Técnica del Ejecutivo y los representantes de los profesionales de la salud acordaron este martes la primera acta borrador de 4 puntos con las sugerencias de cambios al Código Integral Penal, el articulado referente al homicidio culposo por mala práctica profesional que ha sido tan cuestionado por los médicos del país. El documento, que se seguirá puliendo y en que fue difundido este miércoles por la Confederación de Profesionales de la Salud, plantea la creación de una entidad de control y vigilancia de la actividad profesional sanitaria. Que esta entidad sea la encargada de realizar los informes técnicos que disponga la Fiscalía antes de realizar la instrucción fiscal con el fin de brindar un tratamiento técnico objetivo en la valoración de denuncias contra profesionales de la salud. Además, este acuerdo indica que estos informes deben tener un carácter obligatorio y prioritario por encima de otras diligencias de la Fiscalía y proponer además alternativas a los artículos correspondientes al homicidio y lesiones en el ejercicio de la práctica profesional, así como la revisión de los delitos sanitarios. El acta borrador prevé también reformas específicas al Código Orgánico sobre el procedimiento penal en las atribuciones de la o el fiscal en su numeral 4 del artículo 450, que dice disponer de forma inmediata a la entidad de control y vigilancia competente, remite el informe correspondiente en caso de denuncias contra profesionales de la salud. Por otra parte, Diario El Comercio informa que los primeros médicos de familia cubanos, los 1,000 solicitados por el gobierno de Rafael Correa, llegarán a Ecuador en diciembre, así lo informó este miércoles la Cancillería cubana. La decisión está avalada en una serie de convenios suscritos en Ecuador durante la reciente visita del ministro de Salud cubano, Roberto Morales. Así dijo un breve comunicado publicado en el sitio oficial cubaminrex.cu. Bueno, y en otros temas, Ecuador hace más alianzas con China. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, dijo a su homólogo ecuatoriano Ricardo Patiño que su país está dispuesto a llevar la relación bilateral a un nuevo nivel, dados los excelentes lazos entre ambas naciones, en una reunión mantenida hoy con Ricardo Patiño en su ministerio. En el encuentro, el ministro chino también expresó la voluntad de intercambiar opiniones entre ambas naciones con el fin de mejorar su cooperación, dado el historial de las importantes contribuciones y trabajo para promover la cooperación realizada por Ecuador. Estas fueron las palabras de Wang, que también fueron acogidas con muy buen agrado por Patiño. Bueno, y en lo internacional, la empresa propietaria del periódico Los Angeles Times y de otros grandes diarios estadounidenses recortará 700 puestos de trabajo en una reestructuración a gran escala. Así lo dio a conocer hoy la Tribune Company, a la que también pertenecen diarios como Chicago Tribune y otros 6 periódicos. Así lo señaló, que las reducciones afectarán al 6% de su fuerza laboral de más de 11,000 empleados. Y bueno, si damos paso, luego de escuchar las noticias, a un tema que tiene muy preocupado a asociaciones de la Amazonía. Y por eso vamos a hablar y damos la bienvenida a Darwin Rodríguez, él es presidente de la Federación de Campesinos y Nacionalidades de Putumayo y Ecuador, FENCAPE, y a Jorge Hidalgo, él es ingeniero ambientalista, también fue dirigente de la Coordinadora Ecuatoriana de las Organizaciones de la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA. Les doy la bienvenida, estamos aquí para hablar de un tema que preocupa mucho y es el acuerdo que ha hecho el gobierno ecuatoriano con Colombia acerca de las fumigaciones con glifosato. Bienvenidos, y quisiera que me cuenten un poco los detalles de este acuerdo y por qué les preocupa. La preocupación de nosotros para los pueblos indígenas y campesinos de la frontera, más que todo es lo que van a volver a la reiniciación de la fumigación con glifosato, porque ya tenemos incluso ya como consecuencia una triste historia. Hace 12 años atrás lo que pasó en el sector de Puerto Nuevo, por todas esas comunidades, entonces que fueron destruidos totalmente lo que es la cuestión agrícola, animales, hubieron incluso muertes,
por el efecto de ese veneno que es tan fuerte. Y actualmente pues que nosotros lo que hacemos es producir la alimentación, lo que es el pan coger del día, lo que se siembra. Actualmente tenemos el apoyo de la Cruz Roja Internacional, que humanitariamente ha llegado por esos sectores, porque a veces hace falta la presencia de las autoridades mismo de gobierno, de las entidades de los diferentes ministerios de gobierno que está puesto, ¿no?, para atender a la sociedad. Más bien ellos casi no hay la presencia en esas zonas olvidadas de nuestra frontera. Entonces, en vista de esa situación que tan compleja que se viene o se nos avecina, incluso se hizo una marcha pacífica el 8 de octubre, estuvimos 700 personas dentro de esa marcha, haciéndoles ver de que somos pobladores de la frontera, somos agricultores y no queremos prácticamente que vaya a suceder alguna cuestión tan difícil, o sea, en relación a la alimentación, porque violaríamos incluso la ley constitucional que está sobre la soberanía alimentaria, que habla de que tenemos que tener alimentos sanos, o sea, para el buen vivir. Pero entonces, al pasar esta fumigación, yo creo que no habría ningún summa causae, sino lo que prácticamente produciría un desastre a la población de frontera, y ya que nosotros somos los verdaderos centinelas, en este caso, que cuidamos la soberanía nacional, nuestras fronteras, históricamente, porque nuestros padres han muerto allí, esos son herencias, incluso no son territorios ya acogidos por sectores, son herencias, hay comunas, sectores comunales en donde habitamos actualmente ahí. Incluso como indígenas nos han ido ya arrinconando, y esos son los últimos sectores que ya nosotros creo que de ahí ya no podemos a dónde irnos más ya, ni apegarnos a otros sectores. Entonces creo que nosotros debemos luchar ya en eso y destinar pues hasta dónde más podemos avanzar, pero referente a lo que va a suceder. Don Aurin, permítame que haga un paréntesis, quisiera leer un poco una parte del acuerdo que hay, que en este documento dice: el gobierno de la República de Colombia mantendrá la zona de exclusión de 10 kilómetros en la frontera de los departamentos de Putumayo y Nariño en Colombia, en donde exista presencia de cultivos ilícitos, que linda con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas en Ecuador. En la zona de exclusión, las partes acuerdan que no se podrá realizar aspersión aérea, a la zona de exclusión en ningún momento, y se reducirá a menos de 2 kilómetros, tomando en consideración los términos, condiciones y parámetros referidos en el artículo 2 del protocolo sobre una zona de exclusión de aspersión aérea. ¿Qué implica, ingeniero, es que no se fumigue, en 10 kilómetros lejos de la frontera? ¿Esto tiene consecuencias para el Ecuador? Por supuesto, porque los convenios jamás van a limitar la acción del viento ni de la deriva de otra naturaleza que existe con la fumigación. El glifosato alguna vez va a llegar al suelo, cuando no sea por el mismo viento arrastrado hacia la frontera ecuatoriana. ¿Quién puede decir vamos a poner una valla cortavientos en el límite, es decir, en la mitad del río, para que no pase al Ecuador? Y solamente así, entre comillas, estaría garantizado que el glifosato no vuelva a afectar a las poblaciones fronterizas, como es el caso de las comunidades que Darwin menciona. 10 kilómetros es muy poco. 10 kilómetros prácticamente no se le puede determinar técnicamente desde el punto de vista cuánto puede arrastrar el viento en un momento dado. Supongamos que se produce y se van a producir cada vez vientos más intensos a consecuencia del cambio climático. Nadie puede decir que el glifosato fumigado en una distancia de 10 kilómetros puede ser arrastrado 10, 15, 20, 30 kilómetros por el viento frontera adentro. ¿Quién puede garantizar que quien quiera que lo diga es un farsante, un mentiroso? No puede garantizarse que en primer lugar no vayan en el futuro a desatarse vientos más fuertes de los estándares, porque estamos en un proceso de cambio climático, como repito. Y en segundo lugar, nadie puede poner una barrera cortavientos para, es teórica, digamos, prácticamente imposible. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que se puede limitar? Y no solo eso, el acuerdo dice que luego se bajará a 5 kilómetros, luego a 2, viendo
mirando si es que habrá o no habrá afectación. Es decir, se espera que haya la afectación. ¿Qué pasa con ¿cómo se llama? El principio de precaución. O sea, no vamos a tener ningún tipo de precaución, sino de post-mortem. Es decir, una vez que haya sucedido, ahí viene la comisión investigadora de altísimo nivel, binacional, a averiguar qué ha pasado a ver si es que ya hubieron muertos o hubieron afectaciones. ¿Qué va a pasar con los cultivos? ¿Qué va a pasar con los perjuicios a largo plazo? Todavía el glifosato internacionalmente declarado por la EPA está en el primer segmento de los más tóxicos. Entonces, claro, como se trata del Ecuador nomás, pues, y de comunidades indígenas nomás, entonces no pasa nada, porque por último, electoralmente no representan nada, son apenas 4 pelagatos, en palabras de ya quien sabemos que utiliza ese tipo de frases. Entonces, eso es obviamente comportarse desde un punto de vista miope y desconsiderado, y por último, sin tomar en cuenta los verdaderos impactos que ya causó el glifosato. Evidentemente, mientras más adentro se fumiga en Colombia, pues las probabilidades de que el glifosato llegue al Ecuador son menos, pero no se limita y no se pone tajantemente un término claro y determinante que dice: se hará la fumigación en tales condiciones, en tanta distancia de la frontera ecuatoriana, sino podrá reducirse a 5, podrá reducirse. ¿Quién determina ese podrá? Eso es absolutamente, totalmente subjetivo, porque yo digo, sí se puede, pues, ¿no? Si dice podrá, entonces dice, Colombia va a decidir si se pudo, pues, ¿no? Porque se pone una frase abierta en la que no se condiciona, mejor dicho, en la que no se establecen las condiciones exactas en que se podría hacer eso. ¿Qué pasa? Nuevamente pregunto, ¿qué pasa con el principio de precaución? Que dice que a falta de evidencia científica, el actor, el causante, deberá hacer las investigaciones. ¿Cuánto nos va a costar esta comisión binacional de altísimo nivel que va a realizar las investigaciones? Cuando el acuerdo, cierto que esto rige para la Constitución y el territorio ecuatoriano, dice que será el actor, el causante, el que haga la investigación y corra con los gastos. Darwin, además de esta marcha que hizo la FENCAP el 8 de octubre en rechazo a esta retoma de las fumigaciones con glifosato, ustedes enviaron una carta al presidente, al canciller. ¿Qué es lo que pedían en esta carta? Lo que nosotros sí enviamos hacia la Presidencia de la República, al canciller y Ricardo Patiño, y nuestra propuesta estaba bien claro, que dijimos, como punto número 1, o sea, rechazamos el acuerdo por inconsulto y además es atentatorio, ¿ya? 2, el acuerdo conocido atenta a la Constitución vigente en su artículo 403, que dice: el Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos de la naturaleza. En el 3, rechazar el reinicio de las fumigaciones. En el literal D, mantenernos vigilantes ante los acontecimientos venideros. Literal E, prevenimos al pueblo ecuatoriano que el acuerdo, al aplicarse, es atentatorio también a la soberanía alimentaria que se encuentra en el artículo 410 de la Constitución. El literal F, responsabilizamos ahí sí a los dos gobiernos de Ecuador y Colombia por cualquier afectación a la salud de los habitantes fronterizos, a nuestros cultivos que son el sustento diario de nuestras familias, la afectación a los animales de crianza y a los ecosistemas generalmente, ¿no? En el literal G, los campesinos nos encontramos ahí una cuestión desilusionados que se haya acordado en estos términos, porque hemos invertido tiempo, recursos para desarrollar otros proyectos que incorporan incluso de un valor agregado.
a lo que produce en nuestra zona, y con esa decisión los problemas están latentes o se vuelven cada vez más complejos en nuestra frontera. Literal H nos solidarizamos también un poco que eso, bueno, con la cuestión de los hermanos guaraníes, de los ITT, del problema que tiene, que también nos solidarizamos como indígenas, porque creo que no podemos pasar en alto esa situación que está pasando también actualmente. ¿Han tenido alguna respuesta de esta carta? En el momento todavía no ha habido ninguna respuesta. Vamos a acercarnos como habían los 15 días hábiles, dice normalmente, que hay que ir a ver qué respuesta nos han traído, que esperamos, si es que hay la favorable sería bueno, y si no, de todas maneras, nosotros más bien estamos pensando ver qué apoyo jurídico o qué medio jurídico puede haber como para poner más bien una acción de protección, porque es que la verdad nosotros en estos momentos nos encontramos ya en un peligro. O sea, la frontera actualmente se produce un peligro, porque lo que van a hacer es bien grave. Es atentatorio a la salud, atentatorio a la vida, a la sociedad humana, viola los derechos incluso internacionales, lo que es el 169 de la OIT, de las organizaciones indígenas. O sea, se viola un sinnúmero de derechos fundamentales. Entonces, en vista de eso, creo que nos encontramos en peligro y es necesario, creo que, ver qué hacemos para tener alguna protección para los pueblos de frontera. Muy bien. Hablando un poquito de las consecuencias del glifosato, la internacional ambientalista Greenpeace había publicado un informe científico sobre el herbicida glifosato, en el que se advierte sobre los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente que provoca este químico. Usted, ingeniera, nos podría comentar un poco qué consecuencias tiene este químico. Tiene ya demostrado precisamente uno de los informes más leídos internacionalmente, es precisamente el de Greenpeace, pero hay muchos otros. De hecho, también aquí en el Ecuador se hicieron algunas publicaciones. Lo hizo Acción Ecológica en el año 2007, más o menos, cuando no solamente el glifosato era el causante de las enfermedades, porque el glifosato no puede actuar solo, es decir, porque no es adherente para las hojas o para la maleza, donde entonces se les agrega una cantidad bastante importante de adherentes y de aditivos para que pueda actuar. Entre esos está el Cosmoflux y el Rapa, o no recuerdo exactamente el nombre, pero dice, ya de por sí el glifosato es altamente tóxico. Afecta no solamente a las plantas contra las que va dirigido, es decir, a la maleza, sino también a las personas. De hecho, en los estudios realizados, se encontró que había deformaciones en muchos tipos de anfibios, reptiles, mamíferos, y lo que comentaba con Darwin hace un momento era precisamente de que es un disruptor endocrino. ¿Qué significa esto? Que es un perturbador del sistema endocrino. Uno no sabe que a consecuencia del glifosato puede tener otro tipo de enfermedades degenerativas, inclusive la afectación de la salud sexual y reproductiva puede verse afectada. Pero claro, a las internacionales que lo producen no les interesa hacer este tipo de estudios, sino decir no, es altamente seguro. ¿Qué pasó en una reunión internacional donde se alababa las virtudes del glifosato? Entró una persona con traje biológico de seguridad a esparcer un polvito blanco entre los asistentes que decían que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Cuando sintieron las primeras aspersiones de un polvo que no era más que talco, cuando se les dijo que era glifosato, la sala quedó vacía. Si no hace daño, ¿cómo es entonces que se asustan tanto? Los que saben qué es lo que hace, claro, tienen que salir despavoridos. Y como decía, decir que no hace nada ya no se puede, porque ya hay demasiados estudios científicos sobre este terrorífico pesticida. Es decir, tampoco se puede decir que hay agrotóxicos inocuos. No existen los agrotóxicos inocuos.
todos son agresivos y todos están orientados a tratar de matar o limitar alguna forma de vida. Entonces todos son biocidas y en muchos casos no están, algunos que están prohibidos como los carbofuranes, los carbamatos y todo ese tipo de cosas. Fueron decenas de años que estuvieron actuando sobre la salud y el entorno, el medio ambiente de los que usaban esos. Ahora se han inventado nuevos y supuestamente garantizados de que no tienen, son totalmente inocuos, ¿no? Y cuando le venden, le dicen no tiene ninguna, y después le dicen, pero eso sí, es inocuo si usted toma este tipo de medidas de seguridad, con lo afectuosos que somos para tomar medidas de seguridad, y estos acuerdos nos lo demuestran. Entonces, ¿qué persona dice usted tiene que utilizar un equipo personal de protección de seguridad biológica para que pueda no ser afectado? Y el ambiente, en el momento que se saca la ropa, no está afectado. Entonces, este tipo de cosas son verdaderos engaños que desgraciadamente son demasiado usuales y que causan demasiados problemas. En Tulcán mismo existen comunidades en que a los niños nacidos por consecuencia no digo del glifosato, sino de los químicos, los agrotóxicos que se usaron por decenas de años, los tienen escondidos porque creen que es culpa de ellos y que es una vergüenza haber tenido un niño con deformaciones o taras mentales. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas son maldades, pero los intereses económicos van en contra de los derechos de las personas. Entonces, no se puede decir así alegremente de que vamos a hacer una fumigación solo a 10 kilómetros y a 40 metros de altura. A 40 metros de altura, en una zona conflictiva donde se está sembrando la coca en Colombia, están al alcance de una pedrada. ¿Y cree usted que ellos se van a arriesgar a que los sembradores de coca en la zona colombiana no quieran bajarse a pedradas de un avioncito, un avión fumigador, estando a tiro de piedra, no se diga de fusil o de algún otro tipo de cosas? ¿Podemos creer este tipo de cosas? ¿Somos tan ingenuos todavía como para creer o para comulgar estas ruedas de molino? Creer que a 40 metros, casi la altura del dosel del bosque, es decir, el avión va a volar tan bajo, supuestamente para no causar que la aspersión llegue al Ecuador. ¿Cree imposible que eso se llegue a realidad? ¿Y quién controla? Desde nuestro lado de la frontera, bien difícil va a ser que estemos viendo si es que el avión está a 40 metros de altura. Es decir, a la altura del dosel del bosque, casi 10, 15 metros más o menos. Muy interesante reflexión. Darwin, quizá usted ha podido palpar los efectos negativos del glifosato. No sé si nos podría comentar un poco. Sí, es que ya hace 12 años fue fumigado también en el sector lo que es de Puerto Nuevo y sector de frontera. Nosotros mismos somos testigos de que lo que habían las colineras, lo que es el cultivo de pancoger, todo eso iba amarillando y iba secando de raíz hasta que quedaba la tierra árida que se partía la tierra. Son 12 años, mire, que casi no se ha recuperado, que todavía siguen habiendo esos plátanos que así por dentro del corazón tienen una cuestión negra adentro así y que no son comibles, eso, o sea, no se puede ocupar en la alimentación. Son los efectos todavía que se está sufriendo de lo que ya pasó. 12 años atrás. Hace 12 años atrás y todavía hay efectos que han pasado. Que hay un señor Menstanza también de Puerto Nuevo que tenía incluso unas palmicultoras como que tenía, eso todo lo secó, es que se miró que se secó y eso quedó empalizado y todo se fue hacia el suelo. Entonces ya se tuvo esa triste experiencia, esa historia difícil que había pasado. Y hasta el día de hoy casi ninguno ha recuperado lo que ha perdido. Nadie le ha devuelto la inversión que han hecho agrícola porque tenían peceras, tenían un sinnúmero de cosas como van en las finquitas, van tratando de seguir adelante, de producir. Entonces ya ha sucedido. Ha habido niños que se han muerto, de eso sí se han muerto niños, porque cuando tuvimos la asamblea una señora mismo dijo por causa de eso, a médicos que han dicho a causa de eso que han afectado.
enfermedades a la piel. Toda esa cuestión ya hemos visto, o sea, por eso es que lo llamamos, es atentatorio, o sea, definitivamente es atentatorio. Y yo no sé por eso qué es lo que piensa el señor presidente, que en verdad nosotros daño yo creo que no le hemos hecho. En la frontera los indígenas jamás le hemos hecho daño, ni nunca a veces ni nos metemos en las cosas que ellos dan, pero él qué será que tiene con nosotros que quiere de una vez acabarnos en esta condición. Entonces nosotros no estamos, más bien produciendo para el país, estamos más bien produciendo una economía, defendiendo la soberanía, porque somos los únicos sectores incluso que todavía nosotros luchamos por las semillas adicionales, que netamente semillas autóctonas nuestras, como el maíz, como todas esas semillas que conservamos, que son propias, nativas de nosotros. Entonces mejor de dar un apoyo, más bien de fortalecer, y más bien con esto que lo que está haciendo más bien es acabar ya con todos los pueblos de frontera. Entonces, en vista de eso, no sé qué es lo que vamos a hacer, pues se le pide a conciencia que ponga la mano en el pecho y que también nosotros somos ciudadanos, que también somos ecuatorianos. Y como ecuatorianos creo que tenemos derecho a una constitución, tenemos derecho a una libre expresión, tenemos derecho a que se respete nuestros derechos, así como también tenemos obligaciones. Entonces, en definitiva, esto al producirse la fumigación, yo creo que sería una crisis muy tremenda en la frontera, y más incluso de lo que hemos sufrido. Sería muy difícil, creo, la sobrevivencia, y más que todo nuestros pueblos campesinos, nuestras familias no tienen una profesión, no han sido universitarios, si acaso apenas la escuela, porque es difícil. Entonces no se va a poder venir a tener un puesto de trabajo en algún sector. Entonces yo creo que allí tiene que ser muy complejo o qué irá a suceder. Entonces en eso sí se pediría más bien la solidaridad, yo creo que a todo el país ecuatoriano, porque la lucha de nosotros es ya por la defensa de nuestra alimentación. Esto no es político, para que no se confunda el señor presidente de pronto que es cuestión política, no, esto es por hambre. Esta es una lucha a la defensa, a nuestra soberanía alimentaria, a la defensa a nuestros huertos familiares, que con eso mantenemos a nuestros hijos, tanto como indígenas, como campesinos, como pueblos mestizos que estamos ahí. Entonces, defenderemos eso, esta es nuestra causa que defendemos. Y si dicen de los 15 millones que les van a dar a los afectados que están, es que eso nunca les va a recuperar lo que han perdido. Una vida no le van a recuperar de un ser humano con los 15 millones. Eso es algo que no. Y sabiendo Colombia que tiene un problema interno, cuántos campesinos que están sufriendo muertes, sufren hambres, y no ayuda a solucionar a su mismo país el problema social que tiene con los pueblos campesinos. Entonces ahí no se entiende cuál es o qué es lo que buscan, que comienzan a dar acá al Ecuador sabiendo que hay un pueblo que se muere de hambre allí en el país mismo de ellos. Entonces en eso sí se pide a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos, pues que nos ayuden a defender, porque esta es la economía nacional. Es una economía nacional que, si nos ponemos a sumar el cómputo, o que fuera un cuerpo de técnicos a evaluar cuánto de inversión hay en la frontera, ahí saliera lo que es el costo, lo que hay una economía nacional. Entonces nosotros en eso defendemos eso y seguiremos defendiendo, y nuestros territorios, más que todo, que nosotros como indígenas y mestizos, sin nuestro territorio no es vida para nosotros. El indio sin tierra no puede vivir. Por eso defenderemos nosotros nuestros territorios y pedir la solidaridad a todos al país entero como ecuatorianos, o sea, indígenas que somos, también somos ecuatorianos, y agradecer a todos los medios de comunicación y todo eso que nos han abierto la puerta para poder también dar un mensaje de parte de los rincones olvidados, en donde casi no existe ni la prensa, ni los radios escuchamos allá, porque no existe ondas para escuchar allá, no hay, pasamos muchas veces desinformados de las cosas, y agradecerles bastante este apoyo que nos dan para poder expresar nuestros sentimientos como pueblo, también indígenas de esos sectores, y mestizos y todos los que habitamos y hacemos una patria digna en los pueblos de frontera. Gracias, Darwin. Vale, un punto que topó acerca de estos 15 millones, y es que un punto de este acuerdo dice que en aplicación del acuerdo suscrito con fundamento en el artículo 33
1 de la Carta de las Naciones Unidas, Colombia entregará a Ecuador una contribución económica equivalente a $15 millones de los Estados Unidos de América, la cual está orientada al desarrollo social y económico en las áreas de frontera a las que se aplica el presente acuerdo, particularmente en Esmeraldas y Sucumbíos. Yo quisiera preguntarle, ingeniero Hidalgo, ¿qué piensa de este monto que han fijado? Que es absolutamente ridículo, ¿no? O sea, adicionalmente, aquí se quiere engañar a las personas, no sé cuál sea el trasfondo de eso, pero 15 millones es realmente totalmente insignificante. Adicionalmente a lo que me quería referir, es decir, contribución. Contribución es un eufemismo, esto debería ser una indemnización y debería seguirse peleando en La Haya para que la justicia internacional, que no es tan justa que digamos, reconozca los perjuicios económicos que al Ecuador se le ha causado. Sí, lo que decía Darwin es un detalle que no lo mencioné hace un rato. La residualidad de este tipo de productos es terrible. Precisamente los estudios que determinan la formulación de estas moléculas va orientado a que tengan una gran residualidad, precisamente para que sean efectivos. Entonces esa residualidad, 12 años ha permanecido el territorio prácticamente abandonado, sin producir nada, como dice Darwin, con tierra reseca. ¿Vale eso 15 millones? Se ha hecho ya una valoración de la franja de frontera ecuatoriana que fue afectada? Se han valorado las vidas humanas que se perdieron y se van a seguir perdiendo porque las enfermedades degenerativas que producen este tipo de tóxicos son en adelante. Enfermedades desconocidas que por efecto de la falta de estudio de la trazabilidad, no se le puede decir, no, sí son culpa del glifosato. Pero ¿quién va a iniciar los estudios de trazabilidad de la afectación del glifosato? No se dice nada. Ahí no aparece el Ministerio de Salud para nada. Los alimentos contaminados que van a ingerir durante décadas de aquí en adelante los pobladores de esa zona no van a tener ninguna traza de glifosato que les pueda causar daños. Por último, los componentes orgánicos tienen bioacumulación, tienen biomagnificación. Esa es su característica general. Entonces van bioacumulando en los diferentes órganos, especialmente en los tejidos grasos. Nadie ha hecho un estudio, al menos de los que yo sepa, sobre la presencia del glifosato o sus adherentes en la presencia del cuerpo humano, especialmente en los tejidos grasos, hígado, páncreas, vaso, ¿no? En un momento dado, puede que no pase lo que pasa con el asbesto. En 30 años puede no causar un cáncer, pero que causa cáncer. ¿Por qué será entonces que los países internacionales gastan muchísimo dinero con personal especializado y con equipos de altísima tecnología para eliminar el glifosato de sus instalaciones? Solo aquí alegremente seguimos vendiendo venenos al aire libre y con autorizaciones y con empresarios prepotentes que se oponen a las limitaciones, cuando en otros países evidentemente ya fueron prohibidos. Hay un punto de este acuerdo que quisiera comentarlo con ustedes, y es que dice: dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del presente acuerdo, el gobierno de la República de Ecuador comunicará a la Corte Internacional de Justicia que ha decidido desistir de un reclamo frente a Colombia en los términos del artículo 89 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia. La República de Colombia, por su parte, informará a la Corte que no objeta dicho desistimiento, tal como lo contempla este artículo. Hay otra parte que dice: las autoridades de Ecuador y Colombia se abstendrán de iniciar procesos internacionales referentes a los mismos hechos que generarán en el presente acuerdo. ¿Qué significa esto, ingeniero, que ya no habría consecuencias internacionales sobre lo que están haciendo? Por supuesto, cuando se llega a un acuerdo, ya los acuerdos dan por zanjada el litigio y ahí queda, pues no se acuerdan las indemnizaciones. En este caso es
la bonificación que nos va a hacer Colombia por habernos afectado durante tantos. Lo que se han olvidado es que el actual presidente de Colombia fue el ministro de Defensa de Colombia que invadió el territorio ecuatoriano, ¿no? Y que claro, después hubo una bravata del Ecuador protestando por eso y ahora resulta de que en primer lugar le levantamos todos los juicios que tenía para que no tenga problema en regresar al país cuando quiera, ¿no? Ya nos olvidamos de ese asunto, es decir, para nosotros el señor Santos es un verdadero santo, ¿no? Ya nos olvidamos. Entonces vamos a saber que esa clase de santos sí cumplen con la reglamentación internacional, con el derecho internacional, van a respetar la altura del vuelo de las avionetas fumigadoras, ¿no? Podemos estar absolutamente seguros que eso va a suceder, pues, ¿no? O sea, con un santo como él y como tantos devotos parece haber generado, entonces vamos a creerle todo. De otro lado hay la situación de que ¿por qué no se está aplicando el artículo 403 de la Constitución ecuatoriana, que dice que nunca podrá firmar acuerdos internacionales cuando esté en riesgo la biodiversidad? Ese es el artículo 403, es decir, este acuerdo internacional ya firmado es inconstitucional, porque va a afectar, pero claro, a nosotros nos dicen, no se va a pasar la fumigación de Colombia acá, porque lo vamos a hacer a 40 metros, a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, y podría ser, dependiendo de los resultados, lo haremos a 2. Maravilla, ¿no? Tenemos un acuerdazo, pues, ¿no? Qué fantásticos diplomáticos que somos. Entonces, ¿qué podemos esperar de este tipo, con los antecedentes? ¿Qué tipo de consecuentes podemos esperar? Darwin, ¿se quiere comentar algo al respecto? Sí, también lo que se entiende en el literal 11, que dice, las autoridades de Ecuador y Colombia se abstendrán, dice, de iniciar procesos internacionales referentes a los mismos hechos, ¿no es cierto?, que generen el presente acuerdo. O sea que en caso de que ya se fumiga, o sea, no podemos ya volver a demandar. Claro. O sea, hay una cláusula que hasta aquí llega y hagan lo que hagan, no tenemos derecho a demandar. Incluso si después hay luego consecuencias. Sí, hay consecuencias. Entonces ellos aquí hacen ¿cómo le podemos, en palabras técnicas, uno no puede salud? O sea, hacen un amarre, digamos, ahí, un arreglo entre las dos personas y listo, entonces no volvemos más. Entonces eso yo creo que no debe ser, o sea, si nos causa daño, si tenemos que demandarlo, yo creo por causas y perjuicios, pues al Estado colombiano en la Corte Internacional toca hacer, porque es que es un daño. Yo creo que en eso tenemos que seguir y seguir. Yo creo que estamos reclamando un derecho justo y más que todo una violación de la Constitución y una violación a los tratados internacionales, y especialmente a los derechos fundamentales, que es la alimentación, que es sana y la salud más que todo. Fundamentalmente, que yo creo que todos tenemos derecho a la salud, así seamos mayores, jóvenes, niños, y yo creo que hasta un animalito, por más pequeñito que sea, tiene derecho a su salud, a vivir en su territorio donde pertenece. Darwin, hemos hablado que hicieron la marcha, entregaron estas cartas a las autoridades, tal vez no han pensado en tomar una acción legal de inconstitucionalidad, no sé. Sí, estamos más bien ya generando las documentaciones necesarias, viendo todo lo que es la parte jurídica y legal, para ver si hacemos más bien pedir, ¿cómo se llama?, una acción de protección, más que todo por ser este documento, o sea, inconstitucional. Entonces vamos a ver si eso vamos a trabajar, vamos a juntar todos los documentos necesarios, porque creo que también estamos en un justo derecho y eso tiene lógica. No creo que estemos haciendo cosas que estén fuera de lo normal o que estemos incumpliendo alguna ley. Más bien nosotros estamos pidiendo que se cumpla la Constitución, porque de todas maneras el Estado o el gobierno, o sea, no es nadie tampoco para que viole la Constitución, porque es la máxima norma que tiene nuestro país,
Él es un administrador que es muy diferente, pero él no puede decidir también cómo queremos que cada uno de nosotros vivamos o cómo puede que nosotros hagamos. No, él no puede decidir. Nuestro pueblo es autónomo, la sociedad en general es autónoma. Nosotros lo que hacemos es ver, cumplir nuestras leyes, cumplir nuestras normas, no violar, tenemos obligaciones también que cumplir con el Estado, debemos cumplir. Entonces lo que estamos haciendo creo que tiene lógica, es una acción legal. Entonces pues, yo creo que podemos avanzar, o sea, a la acción de protección por inconstitucionalidad. Este documento yo creo que es viable, y yo creo que la Corte Internacional, lo que son los derechos humanos internacionales, los tratados internacionales de la OIT, yo creo que es viable esto, y yo creo que podemos sacar alguna cuestión, o por lo menos de esa manera hacerles llegar al señor Presidente de la República de que allí en la frontera también habemos pueblo, que ahí vivimos gente que hace patria y que cuida la verdadera soberanía nacional, y somos los centinelas y los que cuidamos nuestra frontera. ¿Tiene expectativas de que este amparo constitucional prospere? Si le seguimos, yo creo que vamos a seguirle, más que todo esto es de constancia, y con el conocimiento que tenemos, porque también tenemos asesorías que nos apoyan, también tenemos nosotros abogados indígenas, tenemos toda esa cuestión, o sea, entonces yo creo que sí tenemos las condiciones de seguir este caso, y como es por la defensa de la alimentación y por el derecho a la vida, y yo creo que el país en general nos ha de apoyar porque es cuestión alimentaria, por eso no es política. Nosotros en esas cuestiones más bien no nos metemos en esas cosas, ni entendemos mucho de esa situación, pero lo que es comida sí, porque eso es algo sagrado y creo que eso se debe respetar. Ingeniero, quizá algo que pueda comentar al respecto. Pues que el derecho a que yo hacía alusión, de acuerdo al artículo 403, que dice que el Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de la naturaleza en este caso? Sí, ahora tenemos derechos de la naturaleza, rimbombantemente publicitados en el exterior, pero totalmente incumplidos en el interior. ¿Qué pasa con los derechos de los animales? ¿Quién va a curar a los animales que se enfermen en la selva? ¿Quién va a proteger la correcta manifestación de todas las especies que están dentro de la naturaleza? ¿Cómo se van a ecosistemas afectados y alterados van a causar perturbaciones internas en los ecosistemas, hasta donde llegue el impacto? Y aún más adentro, porque cuando se afecta el borde de un ecosistema, es precisamente lo que sucede, es un efecto de borde, hay una penetración de efectos hacia el interior, y muchas veces no se sabe hasta dónde llega, pero los comportamientos de los animales, de las plantas, de los ecosistemas en sí mismos empiezan a cambiar, y que cambien los ecosistemas en situaciones frágiles y con agravantes como es el cambio climático que ya mencionaba anteriormente, no están en capacidad de responder a las nuevas condiciones ambientales. En estados de salud, de equilibrio, los ecosistemas se adaptan, se reajustan sus funciones, pero en estado de enfermedad o afectados por agentes externos, ¿cómo pueden reaccionar saludablemente en función de defensa y en sentido de la evolución que requieren para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas del mundo? Entonces no se puede decir que la fumigación se queda en la frontera. A mí me parece verdaderamente risible, hilarante, pueril, realmente pensar de que alguien puede creer algo así. Realmente no lo puedo comprender. Para mí es una cosa demasiado grande que no cabe en mi pequeño cerebro, que pensar que alguien pueda creerse semejante cosa. Especialmente personas que
En el caso de los indígenas que viven en la Amazonía, ya sufrieron. En el caso de otras personas que hemos estudiado algo de ambiente, conocemos cuáles son los efectos que se causan al perturbar una pequeña área en las zonas afectadas. Entonces no vamos a decir ni vamos a creer que no pasa nada. O sea, siempre decimos eso. Los ecuatorianos somos especialistas en decir no pasa nada. Y cuando pasa, la respuesta es, ¿quién se hubiera imaginado? No es típico. Y nosotros así, no, miren que va a pasar tal cosa, tenemos esto, estas son las posibles consecuencias. No pasa nada. Y cuando pasa, ¿quién se hubiera imaginado? Lo hicimos de buena fe, ¿no? De buena fe está empedrado el camino al infierno. Darwin, quizá algo que quisiera comentar para concluir este tema de las fumigaciones. No, un poquito como también que nos tiene a nosotros, tenemos preocupado también un poco, porque es nuevo, como no hemos conocido y vamos enterándonos por allí, la cuestión del decreto 16, supuestamente, nuevo decreto que hay, referente a las organizaciones, así como nosotros que somos autónomos en las organizaciones, ahí también nosotros miramos de que eso es inconstitucional, y de que también se violan incluso derechos propios, se viola también derechos de los tratados de la 169 de los tratados internacionales, tanto como nosotros como en los indígenas, toda esa cuestión. Entonces también no lo miramos muy viable, vamos a seguir revisando esta cuestión también, y si es necesario como pueblos indígenas que estamos también, creo que tendremos que ver qué medidas tomamos frente a ese acuerdo, porque ahí violan derechos propios, violan incluso muchas aspiraciones de los pueblos que están, entonces se rigen más bien como que con otra dirección. Entonces por eso que eso tampoco, estamos un poco preocupados y nosotros casi miramos que es inconstitucional y no estamos muy de acuerdo, porque para que sea alguna ley o algo debía pasarse normalmente a la Asamblea Nacional para que sea discutido, yo creo, y nosotros también, ¿no es cierto?, estar dentro de los interesados en este decreto, pero como que no se ha hecho, se lo ha hecho solo, no sé si es solo un acuerdo que hace un decreto presidencial y dice ejecútese y nomás así. Entonces miramos de que no, o sea, yo creo que debe existir la verdadera democracia, yo creo que debe ser esto participativo, en donde nosotros estemos allí y podamos participar y decir qué es lo que nos puede afectar a nosotros o qué es lo que está bien. Entonces en esto también vamos a hacer a reunirnos, a hacer un análisis frente a esto, y viendo que no nos conviene, pues nosotros también tendremos que tocar la parte jurídica y ver asimismo, porque es algo inconstitucional y creo que tenemos derecho democráticamente también, entonces plantear nuestra defensa jurídica de pronto frente también a esto, ¿no? Y si le miran que está viable también, no hay dificultades, pero estamos mirando que no es muy conveniente, o sea, para nosotros, para las organizaciones, o sea, un decreto así sin haber sido discutido, sin haber pasado por la Asamblea Nacional y ni sin siquiera, o sea, no hemos sido consultos frente a esto tampoco. No se trata de un decreto que ha sido muy cuestionado porque limitaría a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ingeniero, tal vez algo quisiera comentar sobre este decreto ejecutivo. Pues no mucho más que lo que ya sabemos todo el cuestionamiento, y es algo que hasta en broma se decía: tienes el derecho constitucional a la organización, pero en mis condiciones, en mis términos y siempre que yo lo permita, pues, ¿no? O sea, y siempre que digas lo que yo quiero oír. Entonces, ¿a qué podemos argumentar? ¿Qué podemos argumentar referente a un derecho de la Constitución frente a un decreto ejecutivo que ni siquiera es ley? Sí. O sea, tenemos aquí se está administrando por decreto qué hago o qué no hago, si quiero reunirme o no me reúno, si tengo el derecho verdaderamente de reunirme, como, donde quiera y con quien quiera, porque inmediatamente si es que no te reúnes de acuerdo a mis gustos y de acuerdo a lo que yo te digo, simplemente eres subversivo, estás atentando contra la seguridad del Estado, y cosas de esa naturaleza son verdaderamente ridículas, pero funcionan.
créame que funcionan. Entonces, ¿qué más se puede decir ante eso? Es decir, que estamos permitiendo que se gobierne o se administre por decreto. Las cosas se hacen como yo quiero o simplemente no se hacen, pues. Entonces, tú tienes derecho a reunirte, a organizarte, pero de acuerdo a como yo te digo. Y los parámetros te los doy yo. Lo que tienes que decir, te doy el libreto yo. Y cómo tienes que actuar, te doy el guión yo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Y de otro lado, volviendo un poco atrás, el tema es que lo que decía Darwin, que una vez que ya este acuerdo esté dado, ya no hay cómo volver a demandar a Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si en el futuro se producen las fumigaciones? El glifosato sigue afectando a la frontera ecuatoriana y ya no tenemos posibilidad de demandar porque está zanjado el tema. Es decir, si hace firme el acuerdo en el que ninguno de los dos, el uno acepta y el otro no puede volver a demandar por lo mismo. Así es. Linda ley, lindo derecho y derecho internacional, y vivan las comunidades indígenas beneficiadas por este asunto, ¿no? Muy bien, el tiempo se nos viene encima, sé que tienen citas en otras emisoras, así que no les quito más tiempo. Yo les quiero agradecer al ingeniero Jorge Hidalgo, a Darwin Rodríguez, presidente de la FENCAPE, por estar aquí en esta mesa de diálogo conmigo. Será hasta el día viernes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.